Bueno, buenas noches. Nosotros somos Tatiana Gloria y dermatólogo de todo semestre de medicina y pues vamos a exponer la hemorragia subaracnoidea intraparenquimatosa. Entonces primero vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea. Como definición tenemos que es la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo entre las membranas que son la pía madre y la aracnoides. A la derecha podemos ver una representación de primero las capas en las que se va a dar la hemorragia y pues una representación de esa hemorragia. Algunas generalidades: es importante decir que su incidencia varía de 6 a 20 casos por cada 100.000 habitantes por año, con un incremento progresivo en relación con la edad. La hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de un aneurisma intracraneal es causa de muerte en alrededor del 50% de los pacientes. Cerca del 20% de los pacientes van a morir antes de llegar al hospital, el 25% van a fallecer poco después debido a la hemorragia inicial o unas posibles complicaciones de esta, y el 20% van a sucumbir a una nueva hemorragia si no se hace la corrección quirúrgica del aneurisma. La mayoría de los decesos ocurren en los primeros días después de la hemorragia. Para hablar un poco de etiología y factores de riesgo, decimos que cuando hablamos de una hemorragia subaracnoidea no traumática, la causa más común es la ruptura de un aneurisma cerebral, y algunos factores de riesgo que nos pueden llevar a esto puede ser el consumo de cigarrillo, de hipertensión, consumo de alcohol en exceso, historia familiar o personal de aneurisma cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico, la enfermedad renal poliquística, consumo de sustancias psicoactivas como puede ser la cocaína, y un poco más raro, síndrome de los Danlos tipo 4. Con respecto a la enfermedad renal poliquística, es importante decir que de por sí tener la enfermedad ya predispone a la formación de aneurismas. Es por esto que en casos, digamos, de esta enfermedad del síndrome de Danlos tipo 4, se debe realizar un screening para la prevención de los mismos. Para hablar un poco de la etiopatogenia, tenemos que los aneurismas de las arterias cerebrales son de tipo congénito y secular, y estas dilataciones aneurismales se forman en las arterias intracraneales proximales al polígono de Willis, en la base del encéfalo, y son múltiples en alrededor del 20% de los casos. Estos son que se van a formar debido al debilitamiento de la pared del vaso sanguíneo durante el desarrollo, y sobre todo en los puntos en donde se van a ramificar cada una de las arterias. Pues algunas infecciones sistémicas, como puede ser la endocarditis infecciosa, se diseminan hacia una arteria cerebral y van a causar la formación de aneurismas. Esos aneurismas micóticos van a representar del 2 al 3% de los aneurismas rotos, y pues en general este tipo de aneurismas, si los encontramos, suele ser más distales sobre la trayectoria de todas las arterias cerebrales, y pues en comparación a los aneurismas oculares. En esta imagen de la derecha pues vamos a ver un porcentaje pues de la incidencia más común de donde se van a formar los aneurismas. Entonces tenemos que en primera medida la ubicación más común de los aneurismas suele ser en la arteria cerebral media con un 29%, y luego de esto le sigue la arteria carótida interna con un 16%, luego la arteria comunicante anterior con un 15%, y la arteria basilar en un 14%. Ya ubicaciones menos comunes, pero que también se pueden dar, son la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante posterior, la arteria vertebral y la arteria cerebral posterior. Las manifestaciones clínicas que vamos a tener es que pues el síntoma más común es un tipo de cefalea que se le va a llamar la cefalea de un trueno, y pues esta se caracteriza porque es una cefalea que primero se da un inicio abrupto y va a alcanzar su máxima intensidad en minutos, y puede durar desde horas hasta días o semanas. Esta cefalea se describe por el paciente como el peor dolor o la peor cefalea que han sentido en su vida. Igualmente se puede acompañar de algunos meningismos, como pues signos meningios, como puede ser la rigidez nucal, el signo de Kearney-Budziski, y igualmente pueden presentarse cefaleas que no suelen ser tan severas, pero sí suelen molestar mucho al paciente, y estas pueden durar algunos días o horas previas al evento o a la ruptura del aneurisma. Otros posibles síntomas graves que se van a asociar a la cefalea van a ser pérdida del estado de conciencia, que se va a acompañar de vómitos, náuseas, y pues
algunos, pues para hablar un poco es de los porcentajes. Se dice que entre los pacientes con dolor de cabeza severo, que puede ser repentino, junto a un déficit neurológico, se encontró que el 25% de estos van a tener una hemorragia subaracnoidea. Las náuseas y los vómitos son los síntomas que más comúnmente van a acompañar a la hemorragia subaracnoidea, y se ha informado en aproximadamente el 75% de los pacientes. Igualmente se encontró que en el 34% de los pacientes con una hemorragia subaracnoidea van a tener una pérdida del conocimiento, pérdida del conocimiento alterada, o puede ser completa. Y pues hizo una comparación entre los pacientes con estos mismos síntomas, pero sin hemorragia subaracnoidea, se encontró que solo era del 13%. La rigidez nucal mostró pues la mayor diferencia entre los dos grupos, es decir, entre el grupo que sí va a tener la hemorragia subaracnoidea y el grupo que no, que pues va a ocurrir entre los pacientes que pues sí van a tener la hemorragia subaracnoidea. Se encontró que el 61% tenían esa rigidez nucal. Para hablar un poco del abordaje, es importante decir que cuando se tiene la sospecha de una hemorragia subaracnoidea no traumática, la primera medida que siempre se va a tomar va a ser una tomografía axial computarizada sin contraste. Se dice que esta va a tener una sensibilidad del 98 hasta del 100%, y pues especialmente pues si la exploración la realiza pues un neurocirujano o un neuroradiólogo, pues se va a decir que va a ser muy significativa pues tomarla y que esta sea positiva. En caso de que esta sea positiva, pues es importante decir que pues, se va a realizar todo el manejo. Sin embargo, siempre se debe realizar una angiografía, porque es importante igual saber o caracterizar como el aneurisma, su ubicación, si este se rompió o si hay múltiples aneurismas. Pues luego de esto se va a hacer un TAC con contraste en caso de que sea positivo, pero si esta va a ser negativa, siempre se debe realizar una punción lumbar, en la cual lo que se busca identificar es la persistencia de pues, cantidad similar de eritrocitos. Entonces esto se va a denominar, pues si se encuentra positivo, se va a encontrar la xantocromía, que lo que hace referencia es un cambio de color del líquido cefalorraquídeo. Y pues y significa que una desintegración de sangre en el líquido cefalorraquídeo, lo cual va a demostrar que la sangre ha estado en el líquido cefalorraquídeo durante más tiempo que el momento de la punción lumbar, es decir, que sí va a haber una hemorragia subaracnoidea presente. En caso de esto, pues lo siguiente que se realizará va a ser un TAC con contraste, y se va a realizar una consulta con neurocirugía para pues que ellos determinen si es positiva y cuál va a ser el manejo a realizar. En caso de que la punción lumbar sea negativa, pues vamos a tener que, se dice que no hay una hemorragia subaracnoidea. Bueno, pues para hablar un poco ya para la parte radiológica, pues acá tenemos una imagen axial sin contraste que va a mostrar una hemorragia hiperatenuante, específicamente en este lado. Se va a ver entre los surcos del hemisferio cerebral derecho, y esto demuestra que hay una hemorragia subaracnoidea. Igualmente vamos a tener áreas de hiperatenuación en el espacio subaracnoideo, y pues vamos a tener un espacio subaracnoideo con una apariencia serpenteante en las áreas donde se sumergen pues entre las circunvoluciones del cerebro. En esta imagen igualmente tenemos un TAC sin aumento del contraste, una paciente pues con una hemorragia subaracnoidea. Vamos a ver que en las áreas de alta intensidad, específicamente en este de las flechas, representan sangre en ese espacio subaracnoidea en la base del encéfalo. Recordemos que, como decíamos, la mayoría de los aneurismos se van a formar en el polígono de Willis. En la imagen de la derecha, igualmente tenemos un TAC de la misma región, un paciente pues con una hemorragia a este nivel en la cisterna interpeduncular y en la cisterna supraciliar en este lado. Igualmente aquí tenemos una imagen de un TAC. En esta imagen de la izquierda vamos a ver una hemorragia subaracnoidea de la convexidad del surco en el lóbulo frontal derecho. En esta imagen de acá vamos a ver una hemorragia subaracnoidea difusa de las cisternas,
en un paciente que pues tuvo un aneurisma intracraneal roto. Entonces, para hablar un poco de la anatomía de las cisternas subaracnoideas, ya que pues el patrón de la hemorragia subaracnoidea se va a clasificar en 3 patrones. Entonces, es por esto que debemos hablar un poco de anatomía para poder entender la ubicación y pues la ubicación de estas. Entonces, acá en la imagen de la izquierda, en la número 1 tenemos la cisterna supracelar, en la número 2 vamos a tener la cisterna interpeduncular, luego de esta vamos a tener la cisterna amias, en el número 4 tenemos la cisterna cuadrigemina, en el número 5 tenemos la cisterna prepontina, en el número 6 vamos a tener la cisterna premedular, en el número 7 vamos a tener la cisterna magna, en el número 8 vamos a tener la cisterna cerebelosa superior. Y pues acá tenemos otros cortes para identificar la ubicación de cada una de las cisternas. Entonces, para hablar, pues como decía anteriormente, pues las hemorragias subaracnoideas se van a clasificar en 3 patrones, atendiendo a la distribución de la sangre en la TAC. En la TAC sin contraste, que se va a realizar en los primeros 3 días desde el inicio de la clínica, ya que pues después de esto, si se realizan TAC de control, se va a ver que por ubicación o por flujo normal, pues esta puede cambiar. Y igualmente es importante saber pues estos patrones porque esto va a facilitar el reconocimiento de las diferentes, pues un diagnóstico diferencial y pues ayuda a que no se necesiten a futuro pues otros estudios complementarios. Entonces el primer patrón que vamos a hablar es la hemorragia subaracnoidea en cisternas centrales suprasalares con extensión periférica difusa. Este es un patrón que se caracteriza por o suele darse más comúnmente pues por rupturas de aneurismas saculares, las cuales decíamos que son dilataciones que van a ser redondeadas, que van a originar en la pared lateral de una arteria, comúnmente pues ya sabemos que puede ser o en el polígono de Willis o sus proximidades, y estos generan un gran volumen de hemorragia cuando se rompe. Es por esto que por su gran volumen van a rellenar las cisternas basales y se pueden extender a los surcos cerebrales. Igualmente se pueden asociar hemorragias intraventriculares, como en el caso de un aneurisma de la arteria comunicante anterior, que se va a romper al tercer ventrículo a través de las láminas terminales. Entonces, el epicentro de la hemorragia va a sugerir pues el origen de la misma y la posible arteria que puede estar comprometida. Entonces, digamos, si hay sangre localizada en la región frontal, va a salir una fisura interhemisférica anterior, nos va a decir que, pues, en ese caso, la arteria que va a estar afectada va a ser la comunicante anterior. Si hay presencia de sangre o una hemorragia en la cisura de Sulvio, pues podemos decir que el origen va a ser la arteria cerebral media o puede ser la comunicante anterior. Si vemos de pronto sangre en el cuarto ventrículo, pues podemos decir que un aneurisma es de la arteria cerebelosa posterior inferior. Entonces es importante, como decíamos, que luego del ataque se complemente pues el estudio con un angiotac para diagnosticar el posible foco de ruptura y todas las características del aneurisma. Entonces, para explicar esto, pues primero tenemos algunas tomografías, como por ejemplo en esta vamos a ver un TAC sin contraste que va a mostrar una hemorragia subaracnoidea en surcos pues de los ambos hemisferios, en la cisura de Silvio, donde se va a ver más que todo pues en esta entidad a la derecha, en la cisura interhemisférica, en las cisternas perimesencefálicas y pues igual en el cuarto ventrículo. En este angiotac lo que vamos a ver es un aneurisma en la zona M1 de la arteria cerebral media derecha antes de que ésta se bifurque, donde pues vamos a ver un mayor contenido pues, de sangre. En esta imagen de acá de la izquierda vamos a tener un TAC sin contraste que va a mostrar una hemorragia subaracnoidea en la fisura interhemisférica, como podemos ver acá, lo que se ve señalado con la letra I. Igualmente vamos a ver en las fisuras de Silvio bilaterales, aquí vemos señalado, y en las convexidades cerebrales bilaterales se ve una densidad pues redondeada. Igualmente pues ya en la angiotac vamos a ver en el lóbulo frontal inferior pues derecho, pues aquí en la angiotac, bueno, en este es una angiografía por sustracción digital, lo que se ve, pues primero se realiza una inyección en la arteria carótida externa izquierda, pues vemos una proyección lateral,
donde vamos a ver una maraña pues, de varios vasos cerca de la placa cribosa irrigados por la arteria meningia media y también por la maxilar interna y pues drenados por venas corticales parasagital. Y en este caso lo que vemos son imágenes compatibles con una fístula arteriovenosa dural. En esta imagen de acá vamos a ver una extensa hemorragia subaracnoidea tanto infra como supratentorial. En las cisternas de la base vamos a ver en la cisura silviana izquierda, vamos acá, con aneurisma acá. En este angiotac vamos a ver un aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda. Y pues en todas estas imágenes vamos a ver la hemorragia. En esta tomografía vamos a ver un taxi en contraste que va a mostrar una hemorragia subaracnoidea que va a redondear ese aneurisma. Vamos a ver que pues, se da apertura del ventrículo lateral derecho y también pues, ya se ve la prominencia de un sistema ventricular que era previo al paciente. En esta imagen vemos un taxi en contraste que va a mostrar una lesión expansiva hiperdensa en la cisura de silvio izquierda, que va a captar contraste intensamente. Vamos a ver igualmente, pues, en esta imagen de acá, hallazgos en relación con aneurisma de la arteria cerebral media izquierda, que está parcialmente trombosada. Bueno, es importante que mencionemos que de igual manera algunas complicaciones que se tienen en la hemorragia subaracnoidea son el resangrado en las primeras 24 horas, la hidrocefalia, que es una consecuencia de un trastorno de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y la isquemia cerebral por un vasoespasmo, que es la reacción inflamatoria producida por la sangre en el espacio subaracnoideo. Tenemos que algunos diagnósticos diferenciales con respecto a la hemorragia subaracnoidea difusa, excluyendo completamente las causas traumáticas, pueden ser rupturas de aneurismas no saculares o malformaciones arteriovenosas o fístulas durales arteriovenosas. Entonces, las siguientes imágenes va a ser del segundo patrón que vamos a tener en la hemorragia subaracnoidea, que puede ser limitada a las cisternas perimesencefálicas y basales bajas. Entonces, el 10% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas son debidas a un sangrado venoso benigno, conocido como la hemorragia perimesencefálica no aneurismática, que suele ser de un buen pronóstico. Entonces, decimos que la sangre se va por las cisternas que rodean al tronco cerebral, específicamente pues, las ambiens y la prepontina, y no se va a dar una extensión en la porción distal de la cisura de Silvio o de la fisura interhemisférica. Puede haber mínima cantidad de sangre en la porción declive de las astas occipitales de las ventrículas laterales, aunque a veces no se detecta una hemorragia franca. Entonces lo que va a definir este tipo o este patrón de hemorragia subaracnoidea va a ser la forma en la que se va a distribuir la sangre y la ausencia de algunos pues, aneurismas. Se cree que es debido a una ruptura de una vena superficial pontina o perimesencefálica, tiene un muy buen pronóstico y muy bajo riesgo de las complicaciones que ya habíamos mencionado, como puede ser el resangrado, el vasoespasmo o la hidrocefalia. Entonces en esta imagen lo que vemos pues es un taxi en contraste obtenido el día de que se dio la hemorragia. Se ve esta hemorragia subaracnoidea concentrada en la cisterna interpedincular, en esta imagen de acá. Y esto es completamente característico de una hemorragia perimesencefálica. En la imagen de acá vamos a un taco sin contraste que va a mostrar pues en las cisternas supracelares y en las cisternas ambias y prepontina un sangrado de igual forma. En esta imagen lo que observamos pues, es un taxi en contraste que va pues, a mostrar una hemorragia subaracnoidea en la cisterna supracelular, interpeduncular y pues, las dos cisternas ambias. Igualmente vamos a ver en el ángulo punto cerebeloso izquierdo, sin evidencias pues, en esta imagen. Vamos a ver acá una hemorragia subaracnoidea en la cisterna ambiens izquierda. En esta imagen, en la taxia en contraste, lo que observamos es una hemorragia subaracnoidea que va a llenar la cisterna cerebelomedular, que se ve acá. Y bueno, en esta angiografía por sustracción digital se va a hacer una inyección en la arteria vertebral izquierda con una proyección transfacial. Entonces lo que vemos en la flecha es un cambio de la coloración de contraste en la unión de las arterias acá.
Pues ahora para hablar de del último patrón que tenemos en la hemorragia subaracnoidea, se denomina como limitada la convexidad y en este caso pues la hemorragia subaracnoidea puede estar localizada en unos pocos surcos de la convexidad cerebral o esta sí se puede encontrar en la cisura de Sulvio sin afectación de las cisternas basales o del sistema ventricular. En ausencia de sangre, pues cuando se observa pues en ausencia de un trauma, cuando se va a observar la sangre a nivel de un surco periférico y la convexidad es rara, y se dice que pues este tipo o este patrón de la hemorragia subaracnoidea suele darse solo en el 7% de los casos que se da de manera espontánea. Se dice que la cosa más frecuente son el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y la angiopatía amiloide cerebral, que luego pues voy a hablar un poco de estas y mostrar algunas imágenes de estas dos. En este caso, en esta imagen a la izquierda, lo que vemos es un TAC sin contraste, muestra una hemorragia subaracnoidea convexa frontal bilateral. A la derecha vamos a ver una geografía por sustracción digital y lo que nos muestra es una vasoconstricción segmentaria en las ramas de la arteria cerebral posterior bilateral y pues esto se dice que es compatible con un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Este es un síndrome que suele darse en pacientes jóvenes, es decir, menores a 60 años, suele darse más en mujeres como que han sido expuestas a algunos agentes, como pueden ser agentes vasoactivos o simpático-miméticos, como pueden ser medicamentos para la migraña, estimulantes como la cafeína o anfetaminas, antidepresivos serotoninérgicos, tabaco, marihuana, donde han estado pues también en un ejercicio extenuante. Lo que pueden presentar estos pacientes es una cefalea súbita que se acompaña de déficit neurológico y pues la talla inicial a veces puede ser normal o puede mostrar una hemorragia subaracnoidea. Lo que se va a observar es una vasoconstricción espontánea que se resuelve espontáneamente o tras el tratamiento del soporte, que puede ser o la retirada del desencadenante de estos medicamentos que han causado la vasoconstricción o el uso de bloqueantes de los canales de calcio. En esta imagen de acá lo que vemos es una hemorragia, en esta, pues donde se ve la flechita, una hemorragia subaracnoidea convexa parietal izquierda. Pues lo que vemos acá es una resonancia magnética con las secuencias FLAIR, difusión y pues también una angioresonancia y se ve una hemorragia subaracnoidea no neuroesmática en surco parietal derecho y pequeñas lesiones isquémicas agudas en diferentes localizaciones con afectación de la circulación tanto posterior y también del territorio de la irrigación limítrofe de la cerebral anterior, como pues vemos en las imágenes de abajo. Pues sí, la arteria cerebral anterior con la arteria también cerebral media. También vamos a ver muchas pues, diferentes estenosis del árbol arterial en relación totalmente con este síndrome de vasoconstricción reversible. Entonces la otra causa del tercer patrón que tenemos es la angiopatía amiloide cerebral, que en este caso sí se va a presentar en pacientes mayores de 60 años y se suele dar por un depósito de la proteína beta amiloide en los vasos corticales y leptomeninges. Sin embargo, el diagnóstico se suele hacer pues histológico y es invasivo, pero se cree que se da pues por probable en el caso de hemorragias lobares o microhemorragias corticales o subcorticales que se va a dar en pacientes mayores a 50, mayores a 60 años. Se dice que se asocia pues con hemorragias subaracnoideas que se dan en la convexidad y pues usualmente los pacientes suelen consultar es por un cuadro de accidente isquémico transitorio. Los episodios agudos que se dan se van a poder detectar en las TAC sin contraste y también en las secuencias FLAIR de la resonancia magnética. Y bueno, en esta imagen de acá lo que podemos ver es una resonancia magnética y pues van a mostrar primero una siderosis superficial cortical, en esta flecha acá vemos una siderosis superficial cortical difusa marcada. En esta flecha lo que vemos es una siderosis subaracnoidea y perdón, en esta flecha acá y en esta zona de acá lo que vemos son microhemorragias. En esta imagen de acá, pues primero tenemos un TAC sin contraste que va a mostrar una hemorragia subaracnoidea aislada en el surco central izquierdo. Luego vamos a tener las resonancias magnéticas con secuencias FLAIR y T2 que va a mostrar siderosis superficial bihemisférica con áreas de nuevo sangrado en el surco central izquierdo.
Y también vamos a ver múltiples lesiones glióticas de predominio pues, subcortical, como vemos acá, y hallazgos subjetivos de pues, patología que es la angiopatía amiloide. Otra causa, pues tenemos la trombosis de la venosa cerebral, que pues clínicamente se va a caracterizar por cefalea, convulsiones, alteración del estado mental, hipertensión intracraneal. Se va a sospechar en caso que se visualicen signos directos de trombosis venosa cortical o del seno dural, o también infarto en territorio no arterial, edema cerebral o hemorragias lobares corticales periféricas. La hemorragia subaracnoidea es una complicación que no suele ser tan común, pues derivada de la ruptura de venas corticales de pared fina debido a alta presión. Entonces lo que se va a observar es que se va a localizar en los surcos de la convexidad o en las fisuras de Sylvia, y en este caso sí se respetan las cisternas perimesencefálicas. Entonces en esta imagen de acá lo que vamos a ver primero es un taxi en contraste y también unos cortes pues, de resonancia magnética en secuencias FLAIR T2 y T1 sin un contraste sagital. Entonces vamos a ver que se ve afectación de los giros frontales izquierdos con un aumento del volumen y pues se ve acá un edema vasogénico asociado. Igualmente vamos a ver hemorragia cortical y en el espacio subaracnoideo adyacente y leve cantidad de sangre en la porción del ventrículo izquierdo. Y pues en T1 lo que vamos a observar es, pues en contraste se observa hiperintensidad espontánea, tanto de venas corticales frontales izquierdas que pues van a ser compatibles con la trombosis de estas venas, como vemos aquí en las imágenes. Bueno, algunas otras imágenes en relación a la hemorragia subaracnoidea en general. Acá tenemos a la izquierda una taxia en contraste que muestra una hemorragia subaracnoidea convexa multifocal. Vemos acá. En esta imagen de la derecha lo que vemos es una taxia en contraste que va a mostrar una hemorragia subaracnoidea convexa frontal derecha, específicamente en esta flecha de acá. Finalmente, pues como ya habíamos hablado de las complicaciones más comunes que se pueden dar, pues tenemos la reaparición de la hemorragia, que puede ser el resangrado, la hidrocefalia, el vasoespasmo, y pues acá en el cuadro lo que nos muestra es pues cómo la podemos prevenir y el tratamiento. Y pues digamos acá en la reaparición de la hemorragia, pues más que todo lo se va a prevenir con la intervención quirúrgica endovascular, o se puede usar el ácido aminocaproico si es imposible pues dar un tratamiento definitivo inmediato de ese aneurisma, y pues se debe controlar la presión arterial. En una hidrocefalia su tratamiento va a ser el drenaje extraventricular. En el vasoespasmo se puede dar nimodipina. O como tratamiento un aumento del volumen, pues con también de la presión arterial o terapias intraarteriales. Y pues en convulsiones es importante considerarse pues siempre profilaxis con algún antiepiléptico. Y Ok, ya continuando con la hemorragia intraparenquimatosa cerebral, tenemos que la primaria se define como la extravasación aguda de sangre. ¿Puedes por favor pasar? Dentro del parenquima cerebral, que es secundaria a la rotura vascular espontánea. Ya cuando hablamos de espontánea, significa que no se presenta por un traumatismo o por trastornos estructurales conocidos, que podrían venir siendo malformaciones arteriovenosas, aneurisma cerebral o tumores. Generalmente, entonces, cuando hablamos de estas roturas de vasos y arteriolas, es secundario a hipertensión arterial crónica o angiopatía amiloidea. Teniendo esto en cuenta, ya tenemos un perfil del paciente, donde es más frecuente en pacientes mayores, de sexo masculino, y que está localizado en áreas profundas y subcorticales. ¿Esto cómo se va a dar? Porque ya sabemos que la hipertensión arterial crónica produce alteraciones degenerativas en la pared arterial, mientras que la angiopatía amiloide es pues más frecuente en los pacientes mayores que no tengan el antecedente de hipertensión arterial, y se produce pues un depósito anormal de proteína amiloidea en las capas media y adventicia de las arterias corticales y meníngeas. Estas se degeneran y se rompen. Entonces, pues como para resaltar que la hemorragia secundaria es menos frecuente, se va a presentar en pacientes más jóvenes y como tal va a estar relacionado con el uso de fármacos antiagregantes o anticoagulantes, malformaciones vasculares, coagulopatías o abuso de drogas. Puedes seguir. Hablando ya de generalidades,
la hemorragia cerebral corresponde aproximadamente al 7 o 15% de los ictus. Pues es bastante importante porque la morbimortalidad de los primeros 30 días corresponde al 40 a 50% de los casos, teniendo la mitad de los fallecimientos en los primeros 2 días. Entonces pues va a tener un diagnóstico bastante pobre y va a tener una gran carga socioeconómica. Cerca del 85% de las hemorragias cerebrales van a ser calificadas como primarias. Y para el diagnóstico inicial y valoración subsiguiente de este ictus hemorrágico, tenemos como herramientas la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Siguiente, por favor. Para hablar de la fisiopatología de la hemorragia intracerebral espontánea, tenemos que se produce en varias fases. La primera es el proceso patológico. Entonces, inicialmente, pues tenemos una rotura de los vasos lesionados crónicamente. Esto va a dar lugar a una formación de un hematoma. Histológicamente vamos a ver que el parénquima está edematizado. ¿Por qué? Porque tenemos una presencia de los productos de la hemoglobina. Tenemos un daño neuronal con presencia de neutrófilos y macrófagos alrededor del hematoma que va a delimitar el tejido cerebral sano del lesionado. Además de esto, pues la sangre va a disecar entre las diferentes capas de sustancia blanca, de manera que se respeta parcialmente el tejido neuronal que puede mantenerse intacto dentro y alrededor del hematoma. En segunda instancia tenemos el origen del hematoma. Entonces, como ya sabemos, pues empieza el sangrado porque hay rotura en los puntos de la pared de las arterias que están dilatadas. Entonces, como son en general arterias penetrantes, ramas de las cerebrales anterior, media, posterior y basilar, tenemos una degeneración de la capa media muscular con hialinización de la capa íntima, microhemorragias y trombos intramurales, además de una degeneración de la túnica media. Entonces el sangrado casi siempre tiene lugares como tal cuando tenemos la bifurcación de las arterias. ¿Por qué? Pues porque es donde se va a ver más prominentemente la degeneración de la capa media y muscular. En tercera instancia tenemos la progresión o el crecimiento del hematoma. Entonces, pues antes se consideraba que como tal teníamos el vaso del sangrado, se taponaba entonces pues por un coágulo que va a formar y rápidamente va a dejar de sangrar. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que las hemorragias son dinámicas, crecen y eso lo hacen sobre todo en las primeras horas. Entonces, pues como tal que vamos a ver relacionado con el crecimiento del hematoma, tenemos una hipertensión arterial aguda y un déficit en la coagulación local. Y es por esto que vamos a tener un deterioro neurológico durante las primeras 24 horas. Como cuarta mecanismo tenemos la lesión neuronal secundaria. Entonces, pues, como ya tenemos el hematoma, vamos a tener edema y vamos a tener daño neuronal en el parénquima circundante. El edema se inicia de las primeras 24 a 48 horas de la hemorragia y se va a mantener más allá de los 5 días. Entonces, cuando hablamos de este edema, fisiopatológicamente vamos a tener como que la hiperglicemia que se produce va a actuar como una fuerza osmótica, de manera que conduce el agua hacia el espacio extracelular. Entonces esto lo conocemos como un marcador importante de pronóstico de la mortalidad en los primeros 30 días en pacientes con hemorragia intracerebral. Siguiente, porfis. Ya hablando de las regiones que pues son más afectadas, tenemos primeramente al tálamo y ganglios basales, que corresponde a un 37%. Puedes por fin pasar. Pasa. Como vemos en la primera imagen, pues una hemorragia en tálamo. El frontal, que corresponde, sigue pasando por fin, que corresponde al 15%, y pues tenemos pues un aumento de la densidad en el lóbulo frontal derecho. La parieto occipital, como podemos observar acá, tenemos un ataque con el hematoma intraparenquimatoso parieto occipital izquierdo, edema perilesional, tiene un efecto de masa, entonces vamos a tener un desplazamiento de la línea media. Siguiente. En el temporal, que corresponde al 21%, observamos la hiperdensidad a nivel de temporal izquierdo. Siguiente. La pontina, que corresponde al 4%. Y vamos a ver una extensa hemorragia pontina con el asterisco, que se extiende al cuarto ventrículo, como podemos ver claramente ahí. Y pues podemos ver también las astas temporales, que están un poco prominentes, pero esto podría tener que ver con la edad del paciente. Siguiente, la cerebelosa, que corresponde al 8%, que pues muy probablemente sería secundario a una hipertensión arterial. Entonces ya pues hablando del diagnóstico, siguiente.
pues se puede establecer mediante la historia del examen clínico neurológico. Pero además de esto vamos a tener que emplear la TAC y la resonancia magnética para corroborar la hemorragia en el parénquima cerebral. Entonces, como síntomas que vamos a tener es vómitos, presión arterial sistólica mayor a 220 milímetros de mercurio, cefalea severa, alteración en el estado de conciencia como coma o stupor, y que la progresión de estos síntomas se dé en minutos u horas. Estos hallazgos como no son sugestivos de la hemorragia intraparenquimatosa, sin embargo no son específicos. Entonces para esto se han creado como diferentes escalas. Entre estas la que pues se plantea tiene una exactitud pues más alta para sospechar la hemorragia cerebral es la escala de ictus de Sirirash, que es la que podemos ver acá. Y pues para esta también se subraya que todos los pacientes que tengan un nuevo ictus requieren de manera inmediata y obligatoria un ataque de cráneo, porque esta sería la mejor prueba para distinguir la hemorragia cerebral de la isquemia. Entonces, siguiente, como herramientas diagnósticas vamos a tener inicialmente la tomografía computarizada de cráneo simple. Siempre que tengamos la sospecha clínica, vamos a tener como herramienta estándar la TAC de cráneo simple. Generalmente, pues se utiliza también porque es más fácil de usar en urgencias, tiene un menor tiempo de exploración, tiene una mayor disponibilidad. Y además de esto, pues lo que vamos a ver es el área de la hemorragia intraparenquimatosa con una zona de densidad aumentada, homogénea, esférica o oval, que está bien delimitada y que no refleja un territorio arterial cerebral, además de que posee un efecto de masa, como ya habíamos dicho. Entonces, algunas hemorragias intracerebrales primarias disecan hacia el ventrículo, hacia el sistema ventricular o subaracnoideo, además de que pueden causar una hemorragia intraventricular o subaracnoidea secundaria, pues respectivamente. La TAC entonces va a permitirnos también revisar otros factores que puedan coexistir, como sería la hidrocefalia, tumores, edema, desplazamiento del contenido. Acá primeramente lo que estamos viendo es una hemorragia lentículo caudado izquierda con extensión ventricular en un corte coronal en la imagen A, sagital en la imagen B y axial en la imagen C, que tiene las mismas características que ya hemos mencionado. El efecto de masa, entonces pues podemos ver que desplaza un poco la línea media y todo lo que ya hemos dicho. En esta lo mismo, pero tenemos una hemorragia pues putaminal y subcortical en un corte coronal y axial. Siguiente, porfis. Y acá tenemos una hemorragia lobal frontoparietal izquierda en un corte coronal y en un corte axial. Pues importante que debamos resaltar acá también es que se debe realizar en las primeras horas. ¿Por qué? Porque pasados los 5 días, la hemorragia pequeña puede tener un aspecto muy parecido al que tiene un infarto cerebral. Además de eso, tenemos que tener en cuenta todo el paciente. Entonces, pacientes que estén anémicos pueden tener las zonas de los hematomas isodensos con respecto al parénquima. Entonces, ya hablando de la evolución del TAC, pues vamos a ver una pues día 1, día 7, y vamos a ver que hay una reducción paulatina de la densidad, pérdida de la definición de los contornos, y que vamos a ver que el edema perilesional no existe en el día 1, pero aumenta en el día 2. ¿Puedes por favor seguir? Y en el día 15 también es bastante prominente, mientras que va a disminuir para el día 30. Siguiente, por favor. Como vemos acá. Entonces ahí se ve la progresión del hematoma. Siguiente. Y la otra herramienta que usamos es la resonancia magnética de cerebro. Entonces esta es menos usada para el diagnóstico porque tiene unas limitaciones técnicas, como pues que pues dura más el estudio, es difícil de realizar cuando tenemos pacientes con deterioro del estado de conciencia y tiene un mayor costo económico. Además de esto, pues la imagen que vamos a obtener está determinada por unos efectos paramagnéticos de los productos de degradación de la hemoglobina predominantes. Estos van a afectar y acortar los tiempos de los protones en el agua adyacente, de manera que van a modificar la intensidad de la señal, del contraste, y pues también la fuerza del campo magnético y el pulso de secuencia utilizado van a repercutir en la imagen que tenemos. Entonces tenemos diferentes fases. Este es el estado hiperagudo que se da en las primeras 12 horas. Entonces cuando tenemos este estado tenemos hemoglobina oxigenada intracelular. Esta es una sustancia diamagnética. ¿Qué significa esto? Que no va a producir una alteración en la señal de la sangre, por lo que el hematoma tiende a ser isointenso en el parénquima en T1, como podemos ver en la imagen B, a la vez que va a ser hiperintenso en T2, que es la imagen C. Además de esto, pues tenemos
edema vasogénico reactivo perilesional, como ya hemos dicho, y vamos a ver en la D la secuencia FLAIR. Tenemos acá pues un hematoma cerebral cápsulo lenticular hipertensivo en el estadio hiperagudo. Siguiente, por favor. La siguiente es la fase aguda. Esta va de 12 horas a 2 días. Entonces, progresivamente vamos a tener la desoxihemoglobina, que es una sustancia paramagnética. Pues esta pues va a ser como tal de la hemoglobina intracelular que teníamos. Entonces, además de esto, vamos a tener una formación de edema en la periferia del hematoma y vamos a ver que se va a producir la retracción del coágulo. Entonces, gracias a esto, vamos a tener una mayor concentración de los glóbulos rojos. De esta manera, vamos a tener hipointensidad en T2 y una progresión del borde hipointenso en la ecogradiente. Entonces acá, como vamos a ver, es un hematoma agudo que está hipodenso en la imagen T1 y francamente hipodenso en la T2. Además de que pues vamos a tener un edema en formación, como estamos viendo claramente en la periferia del hematoma. Siguiente, porfis. Luego tenemos la fase subaguda precoz, que va de 2 días a 1 semana. En esta ocurre la conversión gradual de la desoxihemoglobina a la metahemoglobina. Esta es una sustancia paramagnética, de manera que produce un aumento de la señal en T1 y una baja señal en T2. Además de esto, pues vamos a ver que se empieza a reabsorber el edema perilesional y tenemos una T1 que tiene en su periferia una baja señal y en su zona central vamos a tener una más alta señal del hematoma. Siguiente, por favor. La fase subaguda tardía es de 8 días a 4 semanas aproximadamente. En esta se libera la metahemoglobina al espacio extracelular. De esta manera, pues vamos a diluir la metahemoglobina. Entonces vamos a perder el efecto paramagnético que ya teníamos y el edema vasogénico perilesional va a desaparecer lentamente. Esto significa que pues va a hacer que sea hiperintensa en las secuencias T1 y T2, como podemos observar acá. Siguiente. Tenemos la fase crónica, que va a ser de mayor a 4 semanas aproximadamente. Esta etapa puede durar meses o incluso años, de manera que puede inclusive llegar a tener como signos de sangrado durante toda la vida del paciente. Entonces el hematoma va a disminuir el tamaño, se contrae y muchas veces va a terminar como una estría lineal en el parénquima. Entonces en esta etapa vamos a continuar con la desintegración de la hemoglobina, de manera que vamos a separar se separa el átomo de hierro del anillo del grupo M y se transforma en hemosiderina. Esto entonces va a ser como tal los productos de degradación del hierro y estos van a ser fagocitados por los macrófagos que tenemos a la periferia del hematoma, como ya habíamos dicho, de manera que la susceptibilidad magnética en imágenes de T1 y T2 tienen muy baja señal. Como podemos ver acá, tenemos una cicatriz curvilínea de baja señal en la imagen T2, que es la A, y de muy baja señal en la ecogradiente, que es la B. Sí. Para recordar, importante es que pues los fenómenos de degradación no son simultáneos en todo el hematoma. Tenemos un centro que va a ser más hipóxico, mientras que tenemos presencia de oxígeno en la periferia. Esto va a significar que vamos a tener una degradación más rápida en la periferia y por tanto podemos tener una etapa aguda en el centro y una etapa subaguda en la periferia. Entonces, esto era como para resumir lo último que dije. Tenemos esta tablita donde nos va a decir qué es lo que vamos a buscar en cada imagen de acuerdo al momento de que estamos tomando la imagen. Esto es todo. Muchas gracias. Siguiente tenemos la bibliografía.